Mi nombre es Bella, simplemente el ama de casa promedio, casada durante 2 años hasta que cumplí 27. La suerte y el departamento del amor parecían eludirme por completo. Asistí a una escuela secundaria y preparatoria privada para niñas, seguida de una universidad para mujeres. Después de graduarme, conseguí un trabajo como recepcionista en una gran corporación donde era de esperar. Todos mis colegas eran mujeres en mi círculo social, era típico que los ejecutivos de negocios invitaran a las personas a fiestas, pero nunca recibí tales invitaciones. La razón era simple: cada vez que conversaba con hombres, los nerds me dejaban sin palabras, mientras a menudo recibía elogios por mi apariencia y me invitaron a algunas veces. Las conversaciones para cenar con caballeros de buen corazón invariablemente terminaban con comentarios como: eres bonita pero no hay mucho más para ti. Entonces Destiny llamó a mi puerta. Bella, ¿irías conmigo? Eso es lo que me dijo Lex, un empleado de una de nuestras empresas clientes. Surgieron especulaciones entre quienes nos rodeaban asumiendo que estábamos. Ya que él solo me daría su información de contacto. Sin embargo, ese no fue el caso a pesar de los intentos de Lex de entablar una conversación conmigo. Simplemente respondió con sonrisas educadas como lo hice con todos los demás. Creí que estaba destinado a permanecer soltero para siempre, pero luego su confesión cambió todo. Como si le fuera a caer la cabeza cuando entró a la oficina. Todavía sonriendo me di cuenta de que esta era la primera vez para mí. Hasta ahora los encuentros con hombres siempre habían estado contaminados por motivos ocultos, pero con Lex no sentí tales intenciones, solo puro afecto emocionado. Salí con él un par de veces, aunque permanecí y luché con la conversación. Aún así él me aceptó tal como yo era. Eso es lo que conocía. Lex, ¿te gustaría tener una relación conmigo? Estaba tan feliz que casi se le saltaron las lágrimas en este momento. Esta pregunta, todo sucedió hace 2 años en Navidad. En ese momento me sentí extremadamente feliz creyendo que sería para siempre con una persona tan amorosa, pero aparecieron grietas en la fachada cuando su empresa quebró. Ahora, 2 años después, a los 29, llamé a mi esposo Lex, que aún dormía. Probablemente deberías despertarte ahora poniéndote los zapatos. Salí de casa, el único sostén de nuestra casa. Su empresa había quebrado hace 6 meses y había estado desempleado. Entonces, a pesar de sus esfuerzos por buscar trabajo, la desaceleración de la economía y la saturación en su industria lo hizo difícil. Incluso si recibía una oferta, a menudo equivalía a un salario neto de solo $22,000, lo que hacía que fuera un desafío para él comprometerse a cambiar de trabajo. A pesar de todo, seguí apoyándolo sabiendo nuestro amor no era lo suficientemente superficial como para se desvaneció solo por el desempleo. Mi salario siempre había sido modesto y nunca vivimos una vida de lujo. Nuestra casa era un apartamento de alquiler de 2 habitaciones de más de 30 años en un edificio que no era seguro y estaba a 30 minutos a pie del tren estación. Sin embargo, estaba dispuesto a hacer concesiones en muchas cosas para mantener nuestra vida juntos intacta. Sentí que mi esposo estaba luchando por salir adelante del impacto de la quiebra de su empresa. A pesar de tener algunas ofertas de trabajo, parecía estancado. Esperé pacientemente, esperando que él hubiera encontrar el ajuste correcto y recuperarme emocionalmente. A medida que pasó el tiempo, mi esperanza disminuyó y su estado mental se deterioró. Comenzó a descargar su estrés conmigo. Ocasionalmente levantaba su mano con ira, aunque sus acciones no dejaron marcas duraderas. Lo soporté creyendo que él estaba sufriendo más que yo. Y queriendo apoyarlo, finalmente consiguió un nuevo trabajo en una industria completamente diferente. El lugar estaba dispuesto a contratarlo a pesar de su falta de experiencia y aceptó la oferta. Me sentí aliviado al pensar que no tendría que soportar más sus arrebatos. Había cuestionado que se estuviera volviendo abusivo, pero parecía una fase en la que se dedicó a su trabajo en la nueva empresa e incluso fue ascendido a líder equipo dentro de 1 año. Cuando cumplí 30, pensamientos sobre formar una familia cruzaron por mi mente. Sin embargo, el hombre amoroso que conocí casado parecía haber desaparecido. Oye, te dije que me gustan las tostadas, porque hiciste panqueques y si vas a servir fruta, al menos quita el hueso. Espetó por asuntos triviales. Su temperamento se enfureció. Las cosas más pequeñas, sus comentarios se volvieron cada vez más hirientes. De verdad
Tienes que hablar así, eres un adulto, Lex, saca el hoyo tú mismo, repliqué. Mi paciente, agotándose en respuesta, golpeó su puño contra la pared intimidándome. Aunque no era confrontativo por naturaleza, instintivamente reconocí su comportamiento como abuso emocional. Últimamente he tenido cuidado de provocarlo, pero nuestras peleas se han vuelto frecuentes dejándome emocionalmente agotado. El punto de ruptura llegó cuando dirigió su frustración hacia mí nuevamente. La presión de su nuevo trabajo parecía ser la causa principal a pesar de su ascenso a líder del equipo. Y se habla de nuevos avances, el estrés estaba pasando factura y era más fácil. No podía soportar más la tensión emocional. Tomé una decisión difícil. De hecho, dejé mi trabajo cuando cumplí 30 años y pasé al papel de ama de casa. Fue una decisión. Lo había planeado durante mucho tiempo. Siempre tuve la intención de dejar mi trabajo de recepcionista cuando tuviera 30 años para dedicarme a algo que realmente deseaba. Esposo estaba consciente de esta aspiración, así que cuando llegó el momento me retiré de mi trabajo como estaba planeado. Sin embargo, parecía que él no. Totalmente satisfecho con mi decisión. En estos tiempos las mujeres también necesitan trabajar. Puedo mantenernos a ambos solo con mi salario. ¿Sabes? ¿Aprecias siquiera quien te mantiene?, se quejó una noche. La cena y luego rápidamente agarró su bolso y se fue a trabajar. Me impactó profundamente cuando él estaba desempleado. Yo había sido quien lo apoyaba. Entonces, ¿por qué ahora me culpan? Mi suegra estaba descansando en la sala de estar. Oh mamá, ¿qué estás haciendo aquí?, pregunté desconcertado por su presencia. Mi mamá dijo rotundamente, no. ¿Dijo Lex que me mudaré aquí a partir de hoy? Fue una noticia para mí. Más tarde, me enteré que mi suegro había fallecido y mi suegra se sentía sola. Mi esposo le había sugerido que se mudara, pero nadie me había consultado. Atónito me quedé allí mientras mi suegra me ordenaba empezar a preparar la cena. Que el valor de un ama de casa se demuestra sirviendo a su familia. Confundida y frustrada, fui a la cocina a preparar la cena de todos modos. Sin embargo, como la comida estaba casi lista, mi suegra intervino. Lex odia las hamburguesas, esto es basura, declaró tirando el plato casi terminado. ¿A la basura?, atónita y en silencio. Observé mientras hurgaba en el refrigerador y comenzaba a cocinar sin preguntar. Finalmente recuperé la compostura. Hice una pausa y levanté la mano hacia mi madre tratando de explicarle que había planeado las comidas para la semana y había comprado los alimentos en consecuencia, pero antes pude terminar, mi esposo me echó harina en la cabeza tosiendo por nube de harina. Seguí viendo a mi suegra preparar su plato y luego me exigió que limpiara. Cuando mi esposo finalmente llegó a casa, estaba encantado de ver la comida, o él. Sí, este es el tipo de comida que quiero. No, para ensaladas, las cosas fritas son las mejores, exclamó ignorándome mientras felizmente se sentaba a comer. Mamá. En ese momento mi corazón se sintió como si lo hubieran destrozado y pintado con tinta negra. Desde entonces. Sobre el acoso diario de mi suegra y el abuso emocional de mi esposo continuó. Sentí que no había lugar para mí en esta casa a pesar de la insistencia de mi esposo en la intimidad bajo las que naturalmente no podía aceptar que había estado evitando quedé embarazada a pesar de que ya tenía 30 años porque no quería tener un hijo con este hombre abusivo. Y finalmente la gota que colmó el vaso, mi suegra dijo que no se sentía bien y me pidió que la llevara al hospital de mala gana. Sin embargo, cuando fui a recogerla, una trabajadora social me llamó a una habitación separada. Debes estar teniendo dificultades para hacer todas las tareas domésticas en el cuidado de niños sola, pero desquitarte con tu marido y tu suegra no es bueno, dijo. Aparentemente mi suegra había estado afirmando que yo le causé moretones por una caída. Peor, había yendo al hospital varias veces y consultando sobre mí en cada visita. Parecía que había elegido hoy para dar el golpe final. La trabajadora social no lo sabía. Toda la historia simplemente me culpó. Deberías cuidar mejor a los niños y a los ancianos. Ella me regañó sin saber que nuestra familia ni siquiera tenía hijos. Eso era todo. Llegado a mi límite cuando me dijeron que podría necesitar ayuda psiquiátrica y amenacé con demandar. Violando mis derechos. Soy yo la que está siendo abusada aquí y no al revés. Insistí en presentar evidencia de los abusos de mi esposo y las marcas de quemaduras causadas deliberadamente por mi suegra. La trabajadora social dijo que necesitaba confirmar esto. Mi madre
Mi suegra, pero me negué y salí sola del hospital poco después de que mi suegra y mi esposo regresaron a casa. Aparentemente mi suegra le dijo a mi esposo que había sido mala con ella. Temblando de ira, mi esposo me acusó de ser un parásito, dejándolo solo para cuidar a su madre como te. A abandonar a mi madre, gritó. No me molesté en corregirlo. Cansado de las constantes mentiras, salí de la casa ignorándolos a ambos. Ese día no regresé a casa. En lugar de eso, pasé la noche en un hotel de negocios. Afortunadamente tenía mi billetera y mi teléfono celular para poder comprarlos fácilmente con un cargador. Decidí no volver a casa por un tiempo e ignorarlos a ambos. Sin embargo, un día, mientras caminaba cerca de la casa, corrí. Me encontré con una mujer de unos 50 años que vivía frente a nuestro apartamento. Me estaba preocupando. No te había visto por aquí. También escuché de tu madre que tú y tu esposo se van de vacaciones por semana más o menos. Ella dijo que al escuchar esto, no podía. No pude evitar soltar una risa seca, pero luego pensé que si no era ahora, cuando inmediatamente me comuniqué con una empresa de mudanzas y les pedí que me ayudaran a mudarme lo antes posible, incluso si era un poco más caro. Afortunadamente no tenía muchas. Y la empresa de mudanzas se arregló para enviar todo a la casa de mis padres en solo 3 días. Veamos cómo reaccionan mi despistado esposo y su madre, que no tienen idea de cuánto he contribuido a nuestro hogar, pensé mientras miraban su casa vacía, y luego regresé a casa de mis padres unos días después. Esposo me llamó. Oye, Bella, ¿dónde estás? Tu habitación está vacía, dijo al enterarse de la situación. Siguió exigiendo saber dónde estaba, pero simplemente respondí que no es de tu incumbencia. Le informé con calma. Por el de la misma manera, ya llené los papeles del divorcio desde que amenazaste con divorciarte antes de firmarlos y enviarlos después. Colgar. Bloqueé su número y así comenzó una vida pacífica. Me desperté, hice yoga, preparé el desayuno y me senté a la mesa con mis padres almorzaron con mamá, en una cena como familia nuevamente. Se sintió tan normal pero reconfortante, una felicidad que no había sentido en mucho tiempo. Mis padres se sorprendieron cuando recibieron agradecimiento, pero me dieron una cálida bienvenida. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando mi esposo me encontró. Estaba con mis padres y me esperaban cerca. Intenté correr cuando lo vi, pero él me alcanzó y me agarró del brazo insistiendo en: Bella, vámonos a casa. La casa es un desastre sin ti. Su agarre se apretó con más fuerza. Grité pidiendo ayuda. Una escuela secundaria. Un chico con su uniforme deportivo pasaba por allí y vino en mi ayuda mientras un hombre de negocios cercano llamó a la policía con la policía presente. Mi esposo se retiró en silencio, pero como era de esperar, mi suegra furiosa irrumpió en la casa de mis padres lanzando insultos y... Mientras tanto, mi suegra estaba afuera de nuestra casa gritando amenazas e incluso mencionando demandas por difamación. Mi papá estaba a punto de confrontarla, pero lo detuve diciendo que estaba bien, estoy listo para resolver esto. Llamé a mi esposo, quien notó la llamada entrante mientras seguía a su madre y le dijo con valentía: sé que estás engañando y tengo pruebas. Voy a demandarte por abuso y conseguiré un acuerdo cuando nos divorciemos. Al escuchar esto, mi marido empezó a entrar en pánico. En verdad, había contratado a un detective para reunir pruebas después. Escuché rumores acerca de que él iba a un hotel con un compañero de trabajo, así que tenía amplia evidencia. Su infidelidad, incluido un certificado médico de una visita al hospital y conversaciones grabadas. Planeaba confrontar a mi esposo y a su madre una vez que me sintiera emocionalmente preparada, pero no me quedé en silencio cuando insultaron a mis padres sabiendo que mi suegra había estado sacando dinero de mi billetera. Los confronté sobre el estado de casa y las quejas de los vecinos. Mi esposo se quedó sin palabras. Finalmente, confrontado con las consecuencias de sus acciones, recibí esta información de un vecino preocupado que reveló que mi esposo y su madre estaban fuera de la ciudad. Aparentemente estaban luchando con las tareas domésticas básicas, lo que provocó que la casa se convirtiera en desastre. Incluso hubo quejas a la administración de la propiedad sobre sus fuertes discusiones diarias. Quizás ahora mi esposo se da cuenta del alcance de mis contribuciones a nuestro hogar y quiere que regrese, pero ya es demasiado tarde para eso. No volveré para vivir felices para siempre con él y su amada mamá después de transmitirle esto.
Llamé por teléfono poco después. Mi suegra intentó entrar por la fuerza a mi casa, lo que me llevó a llamar a la policía. Ellos intervinieron y tanto ella como mi esposo fueron arrestados. Más tarde descubrí por mi vecino que habían ignorado todas las quejas reportadas a la empresa administradora. La situación escaló a en que provocó una exhibición masiva en todo el complejo de apartamentos. La administración tomó acciones legales contra ellos por su comportamiento disruptivo buscando daños y perjuicios. Finalmente, el tribunal les ordenó desalojar y pagar daños y perjuicios. Ahora están en la lista negra del mercado inmobiliario y no pueden encontrar otro lugar para alquilar, ya que resultó. El motivo del alquiler impago fue un costoso error de mi esposo en el trabajo que resultó en un recorte salarial. Al no poder asegurar una vivienda en el área, renunció a su trabajo y se mudó lejos solo para encontrar más obstáculos para encontrar. Finalmente se encontró sin hogar y su madre recurrió a robar en tiendas, que la llevó a ser arrestada por herir a un empleado de una tienda durante la confrontación. Me enteré de su espiral descendente a través de noticias en línea, pero más allá de eso no profundicé más después del divorcio. Perseguí mi sueño de trabajando en un café. Allí conocí y me hice amigo de un colega que era feliz.